La COESPE, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, sale en toda España. Los pensionistas seguimos saliendo, seguimos defendiendo, seguimos luchando. A los pensionistas no nos van a callar. Por eso estamos aquí, todos los lunes de 10 a 11, Marea Pensionista. ¡Visca, visca, visca la Marea Pensionista! Vamos a leer el comunicado conjunto que se ha elaborado entre Marea Pensionista de Cataluña y la COESPE. La auditoría de las cuentas de la Seguridad Social cada día más necesaria y exigible. La petición de dicha auditoría, iniciada por COESPE desde su cuarta asamblea, apoyada en cientos de miles de firmas de la ciudadanía de todos sus estamentos, con el apoyo de parlamentarias y parlamentarios de todos los niveles estatales, autonómicos y locales, con apoyo de miles de delegados y delegadas sindicales en todo el territorio estatal y con la persistencia, insistencia y resistencia de las plataformas y mareas del movimiento pensionista, con especial participación de todo el conjunto de la COESPE. Está más vigente que nunca. El ministro Escrivá, en un nuevo truco de magia, pretende cerrar esta petición con datos en la Comisión del Pacto de Toledo, que frene la posibilidad de que dicha auditoría se realice y se deje de cumplir la ley aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados. La auditoría debe realizarse por un organismo autónomo, como es el Tribunal de Cuentas. Es una demanda democrática del cumplimiento de una ley aprobada en el Parlamento y está sustentada en la movilización y en la exigencia de la ciudadanía. Los datos de Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo no pueden sustraer a la ciudadanía y al movimiento pensionista del conocimiento real del saqueo sometido a la seguridad social por los gobiernos, en lo fundamental de la derecha, con el PP a la cabeza, que desviaron durante decenas de años el salario diferido de las trabajadoras y trabajadores a gastos que no eran propios de la seguridad social. En todo caso, el reconocimiento de Escrivá de dicho saqueo da la razón a la campaña sostenida por la COESPE y parte del movimiento pensionista, y debe hacernos consolidar nuestra campaña actual de que sea cumplida la ley, se devuelva a la seguridad social todos los gastos y desvíos impropios que han permitido a los medios de comunicación del poder fáctico, económico y político en su permanente campaña de que las pensiones públicas y al sistema de la seguridad social no son sostenibles. Si los gastos del saqueo fueron devueltos a la seguridad social, se demostraría que las innecesarias reformas que se van produciendo y que están generando inseguridad y una cultura insolidaria deben de ser todas derogadas, con su máximo exponente en los planes de empleo, privatización de las pensiones públicas, que constituyen un cheque en blanco a la banca y a las entidades financieras, que van a apropiarse de parte de los salarios diferidos de las trabajadoras y trabajadores actuales y futuros. Desde COESPE hacemos un llamamiento para intensificar la demanda
de la exigencia de la auditoría de la seguridad social y de la necesidad de derogar las reformas que empobrecen y privatizan las pensiones públicas, descapitalizando al mismo tiempo la seguridad social, la sanidad pública, universal y de calidad. Ni un paso atrás. Gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos públicos se defienden. Gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y ahora vamos a leer un comunicado de la Comisión de Mujer de COESPE por las reformas que han hecho. Sabemos que las mujeres somos las más perjudicadas por esta reforma. Por eso vamos a leer este comunicado. Buenos días, compañeras, compañeros. El Real Decreto Ley 2023, desde una perspectiva de género, mujeres de la marea pensionista. Y empieza así. Compañeras, compañeros, antes de nada, permitirnos dar las gracias a la Comisión de la Mujer de COESPE, puesto que ellas redactaron el análisis original, un documento muy interesante que está colgado en la web de COESPE y circula por numerosas redes sociales. Sin ese documento, este probablemente no existiría. Gracias, compañeras. Queremos hablar este lunes de la tercera pata de la reforma de las pensiones, o sea, del Real Decreto Ley 2/2023, para la ampliación de los derechos de los pensionistas, reducción de la brecha de género y sostenibilidad del sistema de pensiones, pero haciéndolo desde la perspectiva de género. Nos parece muy interesante porque el gobierno insiste en que es una ley que beneficia especialmente a las mujeres, dado que reduce la brecha de género. Y es cierto que tiene aspectos positivos, pero ni tanto como se pretende. Para empezar, es una ley extremadamente farragosa, confiesa, puesto que las diversas medidas no se aplican simultáneamente. De entrada, se echa en falta un documento de análisis previo que refleje la situación actual de la mujer pensionista y la trabajadora. Todas sabemos que antes de la brecha de género de pensiones existe la brecha de género salarial. No volveremos a explicar por qué se produce la brecha, pero sí queremos insistir en que esa brecha salarial está ligada a la economía de los cuidados. En los últimos 5 años, unas 600.000 mujeres han renunciado a su puesto de trabajo para cuidar, pero solo lo han hecho 55.000 hombres. Para rematar, el Real Decreto insiste en la conciliación familia-trabajo, pero no en la corresponsabilidad de los cuidados entre mujeres, hombre y Estado. Y por ello se proponen medidas que afianzan la idea y la práctica de que las mujeres son las responsables de estas tareas. Para puntillar, no nos gusta nada el papel que va a jugar la AIREF como controladora del gasto de pensiones. Un informe negativo emitido por un organismo que no está controlado parlamentariamente podría conducir fácilmente a una reducción del gasto. Tenemos que recordar que el AIREF es un organismo impuesto por Bruselas, al margen y por encima del Parlamento. No es ni democrático ni objetivo, porque responde a los intereses financieros de las grandes corporaciones. Pero al grano. Es cierto que se produce una revalorización
de las pensiones. Pero no es menos cierto que eso por sí solo no corrige la brecha de género. Necesitamos complementos específicos que permitan cubrir la brecha de género en las pensiones y subir las pensiones mínimas a los 1.080 euros. Es cierto que se hace hincapié en los ingresos a la seguridad social, destope de las bases máximas, mecanismo de la equidad intergeneracional, cuota de solidaridad. Pero no es menos cierto que no se exploran otras formas de financiación diferentes a las de las cotizaciones de los trabajadores, cobertura de los costos impropios de la seguridad social a cargo de los presupuestos generales de impuestos o cotizaciones por la eliminación de puestos de trabajo como consecuencia de la robotización o digitalización, modificaciones en la sección de pago de cotizaciones o las rebajas fiscales de la empresa. Es cierto que aumentan las pensiones mínimas de jubilación y viudedad y las no contributivas, pero no todas lo harán en el mismo porcentaje y todas irán unidas a la revalorización. Podría darse el caso de que si la inflación es más baja, no haya que aumentar la pensión. Las no contributivas subirán hasta el 75% del umbral de pobreza. No hay una intención de superar el umbral de pobreza, ni siquiera llegar al 60% del salario mínimo. Es cierto que durante 20 años se podrá elegir entre dos modelos para calcular la pensión, pero no es menos cierto que se consolidan los 25 años impuestos con la reforma del 2011 y, en el caso de elegir el cálculo, a 29 años eligiendo los 27 mejores. Se añaden dos más. Y compañeros y compañeras, sabemos que, pese a que no se nos diga lo contrario, la prolongación de la vida laboral no favorece a la mujer, porque precisamente somos nosotras las que cargamos con el peso de la economía de los cuidados. Somos las más expuestas a entrar y salir del mercado laboral y las consiguientes lagunas de cotización. Es cierto que han aumentado un 10% el complemento para reducir la brecha de género en pensiones. Aumenta un 10%. Pero no es menos cierto que se llevará a cabo entre 2024 y 2025, que solo supone 3 euros en 2 años y que solo contemplan el cuidado de los hijos y no los cuidados en general, que suelen recaer en la mayoría de las mujeres. ¿Los toman por tontas? Es cierto que mejora la cobertura de lagunas de cotización, pero no es menos cierto que las limita a las ligadas al cuidado de los hijos y no a los cuidados en general, como tampoco fomenta la corresponsabilidad entre mujeres, hombres y Estado. Es cierto que se introduce la obligatoriedad de cotización de los contratos en prácticas. Es cierto que asimila la jornada parcial o reducida a un día completo cotizado a partir del 1 de octubre. Esta medida se ayuda a muchas mujeres, puesto que somos nosotras las que más utilizamos este tipo de jornada. Es cierto que se alarga el periodo de excedencia por cuidado de familiares los 3 años, pero no lo es menos que solo hasta un determinado grado, así como el periodo de reducción de la jornada de trabajo por cuidado de menor. Es cierto que hay medidas positivas, el cobro de pensiones por hijos con enfermedades graves hasta los 23 años, el abono de orfandad en caso de violencia de género, evitando que lo cobre el asesino, la reducción de la burocracia en el cobro de las pensiones internacionales, la cotización al 100% de las prestaciones de incapacidad permanente de las mujeres trabajadoras que realizan una reducción de jornada por guarda legal, o el aumento de la pensión de incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo o la lactancia para aquellas trabajadores en reducción de jornada. Pero no es menos cierto que esta reforma
refuerza los planes privados de empresa aprobados en anteriores fases, que afectarán negativamente a muchas mujeres porque tienen salarios más bajos y condiciones laborables precarias. No es menos cierto que mantienen la penalización a quienes han cotizado más de 40 años. No es menos cierto que esta reforma no propone soluciones para las mujeres que trabajan en sectores feminizados, muy precarizados, que apenas pueden llegar a los 25 años de cotización o que simplemente no cotizaron por ellas, como sucede en el sector agrícola o manufacturero. No es menos cierto que esta reforma no mejora significativamente las pensiones no contributivas, ni saca de la pobreza a las pensionistas que cobran una pensión por debajo de la mínima. Las mujeres del movimiento por pensiones dignas, como nuestras compañeras de la COESPE, opinamos que hay que afrontar el debate de las pensiones desde un punto de vista político y no desde un punto de vista técnico de ingresos y gastos. No compartimos que se establezca un 15% del PIB como máximo de gasto o que no se puede existir otra forma de ingreso que no sean exclusivamente contributivos. Sabemos además que la auditoría de la Seguridad Social demostraría que es perfectamente viable. Queremos que se entienda que defendemos un sistema público como derecho de todas las personas trabajadoras y por tanto que debe ser considerado indispensable para una sociedad que debe cuidar a todos sus sectores. Por tanto, la financiación tiene que ser tarea de toda la sociedad. Se debe seguir basando en las cotizaciones, pero no puede seguir cargándose a lo que llamamos los gastos impropios, es decir, gastos que tienen que asumir los presupuestos generales del Estado a través del sistema impositivo. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. ¡Igualdad ya!